TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Las democracias en Latinoamérica van de la mano del sistema, del nivel económico de cada uno de los gobiernos y obviamente que tanto pueden dejar al pueblo que se involucre y que tenga cultura, ¿no? Por lo que vemos no hay tal democracia, al menos en toda Latinoamérica. Como está Latinoamérica hoy en día. A mí me causa mucha tristeza Guatemala, Costa Rica, Brasil, Chile, con según democracia y pues, ha dejado mucho que ser, y Argentina igual. Siempre el poder y los súbditos el pueblo. Creo que han evolucionado bastante y vamos por buen camino, creo yo. Es que son democracias bastante alteradas, corruptas. Realmente la decisión del pueblo no está presente, ¿no? Es casi los intereses económicos son los que manejan a los países, ¿no? A nivel nacional o internacional. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia, soy María Elena Cantú. En efecto, inicia el 5º Foro de la Democracia Latinoamericana. Varias instituciones convocan: el INE, Colegio de México, OEA, IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fondo de Cultura Económica. Este foro muy importante se llevará a cabo a partir del día de hoy hasta el 10 de octubre en el Auditorio Alfonso Reyes del Colegio de México. Personalidades de América Latina reflexionarán, compartirán experiencias y analizarán sobre un trinomio: economía, ciudadanía y política, los cuales se consideran esenciales para pensar la actualidad y el futuro de nuestras sociedades. Le doy la bienvenida al doctor Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Doctor, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Elena, muchas gracias. Un saludo pues a quienes están atentos a este programa, ya que efectivamente esta es una manera de contribuir al fortalecimiento democrático de nuestras sociedades. Muchas gracias. Doctor, abrimos nuestro programa con una encuesta. Algunos de nuestros ciudadanos manifiestan: democracia, pues no hay tal. Me causa tristeza, dijo alguno de ellos, sobre la situación que enfrentan los latinoamericanos ante las expectativas que teníamos de la democracia. ¿Este desaliento es un tema regional? ¿Esta respuesta de algunos mexicanos es también la de los salvadoreños, nicaragüenses, brasileños, argentinos? Teníamos grandes expectativas sobre la democracia y también compartimos el desaliento. Yo creo que efectivamente lo que ocurre es las sociedades siempre buscamos más. Y el sentido de la democracia no es el derecho de elegir en sí misma, sino también el derecho de decidir. Entonces yo creo que hay una contradicción en este sentido, en cuanto que los modelos que hemos venido impulsando en la región permitan que la gente vote, que la gente elija, pero no que la gente decida por sobre los rumbos de nuestra sociedad. Esto, por ejemplo, ha puesto en la mesa un debate más profundo, más intenso de la democracia, y es cómo trascender de la democracia representativa a la democracia participativa. Y al ejercicio de derechos. Así es. En esto, por ejemplo, hay países que han evolucionado más y mejor respecto al uso de herramientas que algunos no hemos venido utilizando, como es el referéndum, es el plebiscito, donde la gente tiene la oportunidad no solo de votar, sino también de decidir sobre su destino. Entonces yo creo que la expectativa en América Latina es cómo trascendemos en estos derechos y cómo también los alcances de la democracia no solo se quedan en el marco de algunos derechos políticos, como puede ser la libertad de expresión, etcétera, sino también cómo trascendemos a lo que son las igualdades. Así es un tema fundamental. Fundamental, así es. Doctor, inicia este 5º foro, se comparten conocimientos, experiencias, preocupaciones en toda América Latina, se da un ejercicio muy interesante, un libre debate de las ideas. ¿Por qué, se preguntarán algunos de nuestros
televidentes y radioescuchas, ¿por qué los latinoamericanos deben reunirse cada año? ¿Por qué esta cita cada año para ustedes es relevante? Es importante porque es una manera de pasar revista, de observar si hay evoluciones, si hay retrocesos en materia de construcción democrática en América Latina. México es un espacio muy propicio para eso. Muchos aspiramos a que México pues cobre, como en otras épocas, un mayor protagonismo internacional en temas de relevancia política y democrática. Yo vengo de una sociedad como es El Salvador, donde México contribuyó mucho y positivamente en las transformaciones que mi sociedad y mi país vivió. Y por lo tanto, esa tradición, hubo otros periodos donde se perdieron. Hoy tenemos expectativa de que México pueda involucrarse más y mejor en estos procesos latinoamericanos y jugar un papel activo, como lo hizo en otras épocas, para contribuir en esas transformaciones. Por lo tanto, traer la agenda a México es muy útil, permite pasar revista, pero permite también buscar despertar ese sentido latinoamericanista, ese sentido democrático, ese sentido solidario que México ya jugó en otras épocas. Muy bien, 3 ejes temáticos habrá en este quinto foro: economía, ciudadanía y política. Les ofrecemos a manera de contexto, digamos, información que le permite entender por qué estos 3 temas son tan importantes para pensar América Latina el día de hoy, pero también sobre los retos del futuro. Vamos al reportaje y regresamos para desmenuzar cada uno de estos temas. Voces de la democracia. Los países latinoamericanos compartimos la mitad de un continente y el mismo origen latino de nuestras lenguas. Y no solo eso, también costumbres, formas y maneras de ser, fisonomía, cultura e historia. Hoy, después de muchos años de transiciones inciertas y dictaduras, también la misma forma de gobierno, la democracia. En Latinoamérica, la democracia llegó para quedarse, al menos como forma para elegir a nuestros representantes. La mayoría de los países de la región cuentan con un sistema electoral respaldado por instituciones y leyes que aseguran que las votaciones se den en condiciones de equidad y transparencia. También y sobre todo con ciudadanos más atentos, participativos y críticos de lo que lo fueron nunca. Pero, sin embargo, como lo afirma el Latinobarómetro, el acceso a bienes de todo tipo, culturales, económicos y políticos, así como el grado de participación no es el mismo entre países, incluso entre ciudadanos de la misma nacionalidad. Tenemos con ello, continúa el estudio, 2 Américas Latinas, la que disfruta de los beneficios del crecimiento y la que mira cómo disfrutan los otros. Para la mayoría, la democracia no trajo los beneficios que de ella se esperaba. La pobreza y sobre todo la desigualdad siguen siendo nuestro talón de Aquiles. El reto latinoamericano hoy no es únicamente llevar a cabo elecciones libres y transparentes, sino que éstas se conviertan realmente en un vehículo para construir sociedades más justas y equitativas. Los pendientes democráticos de la región no solo dependen de los factores económicos, la inclusión social y la diversidad, la perspectiva de género, los jóvenes y las nuevas arenas de participación como el Internet deben ser parte de cualquier discusión sobre el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Voces de la democracia. Economía, ciudadanía y política, estos son temas claves para el desarrollo de América Latina. Si les parece bien, vamos a abrir un poquito con economía para entender por qué es tan importante el tema. Doctor, pasamos
del crecimiento, ojo, crecimiento pero no desarrollo económico a partir del 2005, luego enfrentamos una crisis global y la recesión, pero el hecho es que América Latina enfrenta una desigualdad la más acentuada en todo el mundo. ¿Qué efectos sociales, cómo describiría los efectos sociales de esta desigualdad? Bueno, esto lo hemos visto en América Latina en la profundización de la pobreza, por ejemplo, de la marginalidad, y esto ha traído adosado otros males, por ejemplo, como decimos en Centroamérica, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, tenemos un embate muy complicado con el fenómeno de las pandillas, por ejemplo, que es un fenómeno social al cual no escapa México tampoco, porque estamos precisamente en el corredor de donde se origina este problema de la desigualdad, como son las calles de Los Ángeles, de Estados Unidos, etcétera, donde pues los jóvenes marginados que llegan a una sociedad moderna, diferente, pues no encuentran espacio ahí mismo, y eso ha venido derivando en un deterioro social que tiene a la base precisamente la falta de justicia, de equidad, de oportunidades, y esto obviamente es una de las consecuencias de un modelo pues que ha resuelto técnicamente una manera de participación democrática, pero no ha logrado llegar a la esencia del objeto, que son las transformaciones sociales. El sentido de los procesos democráticos no es únicamente elegir, no es únicamente el ejercicio técnico de votar, sino que eso se transforme en un vehículo de representatividad, de participación que contribuya a la transformación de nuestras sociedades. Hoy, por ejemplo, tenemos de los problemas más intensos de América Latina y especialmente de esta parte norte de Centroamérica y lo que es México, por un lado el tema del desarrollo económico que genere inclusión, que genere oportunidades, que genere concretamente empleos justos y adecuadamente remunerados. Por otro lado tenemos el reto de cómo ampliar la cobertura educativa, porque la cobertura educativa es fundamental, porque es muy difícil integrarnos a una sociedad globalizada si no logramos en este sentido estándares educativos que nos vuelvan competitivos en ese mundo moderno. Y en eso obviamente la salud y toda la agenda social, pero el tema educativo va a la cabeza en ese sentido. Y luego tenemos también el tema de la seguridad. O sea, en muchos de nuestros países la agenda económica, la agenda democrática se ve atrofiada por la crisis de seguridad, de inseguridad que viven nuestras sociedades. ¿Qué tan grave considera este tema en la región, doctor? Es decir, compartimos la preocupación de delincuencia organizada, de una delincuencia organizada que aprovecha a esta juventud que no tiene oportunidades para, digamos, engrosar sus filas. ¿Qué tan grave es este problema para la región? Es el tema que me parece ocupa la agenda, el lugar número 1 dentro de la agenda política ya en estos momentos, porque al menos en mi país, en El Salvador, Honduras, Guatemala, de la agenda de seguridad e inseguridad depende precisamente las posibilidades de inversión económica. Claro. Mucha de la inversión se distancia precisamente por ese clima de inseguridad. Así es, el tema educativo se está viendo impactado, muchos jóvenes abandonan las escuelas precisamente por ese clima de inseguridad, y enfrentamos un fenómeno en el cual pues no es una violencia sencilla, es crimen organizado, hay rasgos de institucionalidad de ese crimen organizado cuando afecta esferas gubernamentales, o sea, cuando hay operaciones de lavado de dinero, de narcotráfico, trata de blancas, tráfico de niños y niñas, cuando tenemos tráfico de divisas, de papel moneda, contrabando, evasión de impuestos, etcétera. Vivimos corrupción institucionalizada, o sea, hay una cantidad de males que afectan las posibilidades de desarrollo de nuestros países y donde la democracia es insuficiente, o el modelo democrático que hasta hoy estamos implementando es insuficiente. Eso no quiere decir que estemos haciendo mal las cosas en democracia, eso lo que significa es que debemos de hacer más para que la democracia resulte efectiva
en el propósito de transformar nuestra sociedad. Así es, que tenga un sentido para las personas. Estamos entendiendo entonces que el origen, uno de los orígenes de nuestro problema o de nuestros problemas tiene que ver con el ámbito económico. Algunos países, América Latina, digamos, ha respondido de manera dividida ante el embate de la crisis. Algunos han logrado modificar sus modelos económicos y lograr ampliar la protección social, otros no. ¿Cómo describiría usted estos dos caminos que se ha tomado en América Latina en la medida de proteger a sus sociedades y los que pues, de plano no han querido modificar sus modelos económicos y siguen enfrentando desigualdad, pobreza, desempleo? Yo creo que en América Latina podemos observar dos realidades. Una, por ejemplo, países que han invertido mucho en su agenda social y que probablemente no tengan la mejor condición macroeconómica, podríamos decir, y hay otros que privilegiaron su agenda macroeconómica, pero esto ha repercutido en un desastre social. Creo que en ese sentido tenemos la obligación de poder juntar esas experiencias, porque es obvio que nuestros países, para poder evolucionar, necesitan saludables cifras macroeconómicas. Pero también eso es innegable, pero no podemos tener sociedades, burbujas de cristal, donde la estabilidad macroeconómica nos genera expulsión, marginalidad y crisis social. Entonces, por lo tanto, fenómenos, por ejemplo, como los que se han venido dando en Brasil mismo, en Chile, por ejemplo, las amplias protestas de grupos sociales, juveniles, etcétera, en Chile, donde el modelo económico, pues, aparentemente estaba generando bonanza, pero donde obviamente ya hay una reacción social por la cobertura educativa, por ejemplo, por distintos temas. Eso nos da la campanada de que efectivamente este modelo que privilegió la estabilidad macroeconómica no está resolviendo los problemas de esencia del desarrollo de nuestras sociedades. Puede tener uno opiniones divididas, diferentes respecto a lo que está ocurriendo en ciertos países que han emprendido una ruta diferente. Me refiero a Nicaragua, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, pero es cierto que Naciones Unidas también ha señalado que estos países han logrado superar en buen sentido el tema de la pobreza. O sea, y eso pues yo creo que es digno de estudiar. Creo que la realidad latinoamericana la tenemos que ver sin ideologismos, sí con mucha ideología, pero sin ideologismos, en el sentido de poder recuperar las experiencias positivas que están habiendo en varios de estos países en materia social y cómo también tomar en cuenta mecanismos que nos permitan contar también con economías saludables. Pero no es posible una economía saludable si ésta expulsa y maltrata a sus ciudadanos y ciudadanas. Porque esto tiene un impacto en nuestra percepción de la democracia. Le vamos a presentar una nota sobre la situación económica y el efecto que tiene en el apoyo a la democracia. Vamos con esa nota y regresamos. Voces de la democracia. La pobreza regional se redujo del 40% en 1980 al 28% en 2013. A pesar de ello, el 68% de la población se ubica en la clase baja. De estos, la mitad en pobreza extrema. Un 30% en la clase media, que va en aumento, y un 2% en la clase alta. El 59% de los que no tienen nunca problemas para tener comida suficiente apoyan a la democracia, mientras que los que sí tienen problemas, solo el 48% apoya este sistema de gobierno. Voces de la democracia. Nuestra fuente es el Latinobarómetro. Doctor, pareciera entonces que en tanto una sociedad enfrenta problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de empleo, su apoyo a la democracia decrece.
Sí. Esto nos ocurre a todos. Sí. Efectivamente, eso desde la institucionalidad electoral de América Latina lo hemos venido viviendo. Uno de estos efectos es precisamente las dificultades que enfrentamos para que crezca el número de electores en los procesos democráticos, o sea, hay un descenso en la participación política de electores. Esto refleja un desencanto en el sentido de que, bueno, ¿qué soluciones ofrecemos desde este esquema democrático? Otra de las situaciones es precisamente el hecho de que cada vez es más difícil que los funcionarios electos desde esos esquemas democráticos tengan la capacidad de enfrentar los retos que les plantea a sus propios electores. Esto se vive mucho, por ejemplo, en los gobiernos locales, donde cada vez más sociedades se organizan, elevan su demanda social, elevan su demanda respecto a la solución concreta de problemas puntuales de sus comunidades, y estos gobiernos locales no cuentan ni con los mecanismos ni con los recursos para enfrentar esa demanda. Entonces yo creo que esto sí efectivamente está conduciendo a un deterioro de la calidad democrática, de la calidad de nuestro sistema institucional, que ha costado mucho esfuerzo, pero que ha llegado un momento en que es necesario evolucionar ese sistema político construyendo soluciones. O sea, es necesario mejorar la relación entre construcción democrática y solución a los problemas sociales. Efectivamente. Usted pone un tema, uno de los temas centrales del foro, la ciudadanía. Hemos visto en toda América Latina la participación particularmente de los jóvenes a través de la nueva tecnología de la comunicación, particularmente las redes sociales, prácticamente en toda la región. Ahí están los jóvenes con viejas y nuevas demandas. ¿Cómo describiría a este actor que hace algunos años no estaba presente con la fuerza que tiene ahora? Hace algunos años, desde la sociedad se privilegiaba la búsqueda de generar organización. O sea, el énfasis de la institucionalidad social era estructurar grupos organizados expresados en sindicatos, en distintos gremios para que se pudieran expresar. Este fenómeno cambió. Hoy hay una trilogía interesante donde, en primer lugar, lo que se está dando es un fenómeno de reflexión producto de la democratización de los medios de comunicación. O sea, la comunicación se democratizó con la expansión de los medios electrónicos. El internet, las redes sociales, etcétera, han generado un fenómeno de democracia en la comunicación, y esto ha estimulado la reflexión de los problemas sociales. Esto simultáneamente genera un segundo tema, que es la movilización, en muchos casos espontánea. Lo vivimos, por ejemplo, en Europa, lo vivimos con España, lo hemos vivido en América Latina, con Chile, con Brasil, en Argentina mismo, donde no hay una organización previa, sino que más bien la organización se da como consecuencia de ese proceso de comunicación, reflexión, movilización y solo al final organización. Entonces, claro, eso tiene un problema, y es que esa movilización espontánea a veces tiene poca capacidad de interlocución organizada para poder generar las mesas necesarias que permitan negociar temas concretos. O sea, ya los que se dedican a esa tarea tendrán que buscar cómo esa movilización pueda, en definitiva, transformarse en una organización estable que genere interlocución. Porque lo que hemos visto, Hong Kong se está dando en estos momentos, por ejemplo, con las movilizaciones que hay en Hong Kong misma. Sí, o sea, pero donde, cómo esa capacidad de movilización, de reflexión, de comunicación, se convierte en una interlocución organizada que sea capaz de alcanzar acuerdos que empujen la agenda democrática que se viene gestando desde la vía electoral. ¿Cómo ve al Estado frente a estas manifestaciones sociales, frente a las redes sociales, frente a esta falta, digamos, de interlocución? ¿Parecería rebasado el Estado? Yo creo que sí, el Estado se ha visto rebasado, incluso el Estado en muchas oportunidades
tergiversa su papel, el Estado está obligado en ser un gran interlocutor, las instituciones del Estado, porque conceptualmente el Estado es un mediador en la exposición de los intereses de los distintos sectores de una sociedad para alcanzar acuerdos. Sin embargo, en algunos lugares hemos visto a ese Estado más bien reprimiendo estas expresiones sociales, lejos de buscar mecanismos de canalización de esa energía social para alcanzar acuerdos y transformaciones. Entonces yo creo que es importante recuperar doctrinalmente la función del Estado, que es más bien la de mediar y la de canalizar esa energía social en función de transformaciones positivas. Sí, que resuelva problemas concretos. Uno de los temas centrales también en la región es la perspectiva de género, la inclusión social, la diversidad y un asunto interesante que compartimos también en América Latina, la ampliación de espacios en la representación, doctor, es decir, las mujeres piden también aquí en México, pero en otras partes de América Latina, y nos gustaría conocer su experiencia como magistrado sobre cómo las mujeres piden más espacios, equidad para poder llegar, digamos, a los ámbitos de representación y tratar de encontrar solución a demandas específicas. En el caso de mi país, por ejemplo, es interesante, las mujeres son poblacionalmente el 53% de la sociedad, son mayoría, pero electoralmente representan el 57%. A ver cómo está. O sea, interesante. Sí. O sea, a la hora de votar... ¿Votan más? Votan más mujeres que hombres. Igual que aquí. O sea, vota el 57% de mujeres y solo el 43% de hombres. Pero cuando uno mide la representatividad que tienen en las instituciones del Estado, es muy baja. Por ejemplo, en mi país, a nivel municipal, solo un 11% de mujeres encabezan gobiernos locales. Un 22% de mujeres están en el Congreso. O sea, son mayoría en la sociedad, pero no están debidamente representadas. Sin embargo, hay otros números que son interesantes en mi país. El 62% de mujeres son las que encabezan la mediana, pequeña y microempresa. El 62% de mujeres. Y la mediana, pequeña y microempresa es la que genera la mayor cantidad de empleo en el país, en mi país. Otro elemento interesante es, actualmente en mi país y en el mundo, las mujeres son quienes ocupan el primer lugar de graduadas en las universidades. O sea, quien se está graduando más en capacidades, carreras universitarias, también son mujeres. ¿Y qué pasa? Pero eso no corresponde también con su grado de representatividad. Ahí sin duda nuestro sistema de representación política en la organización del Estado es tradicional, es machista, y por lo tanto amerita una transformación sustantiva. Yo en ese sentido creo que la discriminación positiva es la alternativa. Eso es lo que significa es las cuotas. Creo que es necesario... Vía norma. Vía norma, no hay otra, a mi juicio y en mi experiencia de muchos años en asuntos electorales, no hay otra ruta, y los países que han logrado mayores niveles de representatividad de las mujeres son aquellos que vía cuota, vía norma, han regulado y legislado el grado de participación de las mujeres. ¿Qué pasa en El Salvador sobre la norma para tratar de imponer una cuota? El año pasado se adoptó ya una reforma, se emitió lo que se llama la Ley de Partidos Políticos, y esta obliga ya a que al menos el 30% de mujeres ocupen cargos de responsabilidad en las planillas que se proponen a electores y electoras. O sea, ya por obligación los partidos deben de proponer al menos un 30%. ¿Cómo reaccionaron los partidos, doctor? Pues muy mal. Los partidos, diría, el liderazgo tradicional masculino de los partidos, sí, reaccionó muy mal en ese sentido, pero bien, ya es norma del país. Entonces yo creo, claro, es un paso insuficiente, porque otros países pues han evolucionado ya al 50%, como Costa Rica, por ejemplo, han llevado el tema, Ecuador mismo, por ejemplo. Toda la experiencia de México sobre el tema.
Entonces ha evolucionado a eso al 50% en la obligación de la representatividad. Es un tema que está costando la sola discusión del mismo tema, pero creo que indudablemente nosotros no podemos esperar que haya justicia en una sociedad, que haya equidad en una sociedad, que haya desarrollo en una sociedad, si una parte de la sociedad, en este caso una parte mayoritaria como son las mujeres, están subrepresentadas en las instituciones del Estado. O se sienten excluidos de plano, como los jóvenes que sienten que ningún partido político los representa. Vamos a nuestra siguiente nota. Ahí tenemos a los jóvenes en América Latina, tenemos a las mujeres en América Latina, distintos sectores que se sienten excluidos de la democracia. ¿Cómo impacta esto nuestro desarrollo democrático? Vamos a esta nota y volvemos. Voces de la democracia. En total son 11 los países en que aumenta el apoyo a la democracia entre 1995 y 2013, y 7 en los que este apoyo disminuye. Sin embargo, ha aumentado el apoyo a la frase: en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, de 7% en 1996 a 17% en 2013. Finalmente, vemos cómo también aumenta la opción indiferente de 8% a 21% en el mismo periodo. Voces de la democracia. La desilusión por la exclusión de distintos sectores sociales se refleja en este desaliento. Incluso, doctor, para llegar a esta frase se requiere mejor, en ciertos casos, un gobierno autoritario que uno democrático. Llegamos ya incluso hasta ese punto, doctor. Yo creo que lo que la gente añora desesperadamente es soluciones a los temas económicos y sociales. Así es. Al final, claro, es peligrosa la vía de que si no se logra por los canales del modelo democrático que hemos venido construyendo, pues la gente dice, bueno, hágalo quien lo haga, pero hágalo, resuélvalo. Esto creo que lo que significa es una voz de alerta de parte de la sociedad, un reto para las instituciones del Estado, un reto en este caso para la sociedad en su conjunto, para no dormirnos en los laureles de la evolución democrática que indudablemente ha tenido América Latina, porque cuando vemos, por ejemplo, el estado del Medio Oriente, del Oriente Medio, etcétera, aquellos conflictos, pues América Latina hemos superado esa fase de los conflictos, pero estos 20 años, después de la superación de la mayoría de los conflictos, también han demostrado ser insuficientes para resolver los problemas de fondo, como es el desarrollo, la justicia y la equidad. En ese sentido, creo que debemos de ponerle atención a esas voces, porque también los grados de movilización social que están habiendo en América Latina, digo lo ocurrido en Argentina, en Chile, en Brasil, en distintos países, conatos que se han dado en el mismo México, por ejemplo, son señales donde más allá de nuestra promoción democrática hay efervescencia social, hay inquietud social, hay presión social que es necesario resolver. Hay una frase muy interesante de Felipe González, dice: la economía de mercado se convirtió en sociedad de mercado y la política fue expulsada de su papel. Es decir, pareciera que compartimos, una vez que llegó este modelo económico que pretendía resolverlo todo, pues que terminó, digamos, solucionando muy pocos de nuestros problemas por ausencia de política. ¿Cómo describiría este fenómeno? El Estado se achica, su papel, así lo entendemos, y la política, dicen, sale de la escena. Lo que ocurrió es que hubo, en esta búsqueda de la estabilidad macroeconómica, hubo mecanismos de expulsión del rol del Estado, del papel de control que debería de ejercer el Estado sobre el mercado, por ejemplo, y regularlo, quedamos abandonados a las reglas del mercado, y esas reglas del mercado pusieron como base del crecimiento el rebalse. No hubo crecimiento suficiente, o cuando lo hubo, pues jamás hubo rebalse,
y en ese sentido pues se dejó de lado el rol del Estado, que tiene por obligación generar justicia y equidad en la sociedad. Es decir, por eso el valor de la política y el valor del Estado. Es decir, la gran responsabilidad del Estado es regular los excesos de la parte económica y proteger a sus sociedades. ¿Cree que está regresando el tema de la importancia de la política después de lo que estamos viviendo? Yo creo que lo que está viniendo es más bien un despunte, un repunte del rol de la sociedad ante el hecho de que el Estado no asume su responsabilidad. En la mayoría de nuestros países se achicó el Estado, se achicaron los gobiernos, se expulsó a muchos trabajadores del Estado para disminuir el gasto público. Porque el populismo era y para disminuir el gasto público en ese sentido, porque aquí también hubo un enfrentamiento muy interesante. Hubo mucha resistencia de grupos económicos, por ejemplo, de lograr la reforma tributaria que genere los recursos suficientes para hacer la reforma social y política y para generar mejor distribución de la riqueza en los estados. Entonces yo creo que el tema tributario, el no alcanzar una reforma que nos permita gestar la cantidad de recursos suficientes, y por otro lado también el Estado, no logramos en la mayoría de países de América Latina no solo los mecanismos de austeridad suficientes, sino también el tema de la corrupción afectó y se convirtió en una justificación para que quienes aportan los impuestos digan no aporto impuestos porque el Estado se los roba, porque hay corrupción, etcétera, y esto se vuelve en un círculo vicioso que en definitiva no aporta los recursos necesarios para generar distribución. Mucha política, poca política, Estado adelgazado. Hemos visto también a una América Latina dividida en este ámbito. Digamos, hemos visto algunos gobiernos más proclives a ser más abiertos, a que el Estado retome su papel, y otros de plano han, digamos, acudido al tema de la represión, doctor. Sí, y por eso creo yo insistiría en este elemento que mencionaba con anterioridad, y es el hecho de el repunte de la movilización social, el enfoque que hacíamos hace un momento de la nueva realidad de los medios de comunicación. Antes, por ejemplo, era fácil para un gobierno acallar medios de comunicación. Incluso medios de comunicación alternativos tenían dificultades para ganar un espacio público en ese sentido. Hoy, por ejemplo, con la expansión de las redes sociales, eso quedó superado. Nadie, ni el Estado, ni el mercado, puede controlar la expansión de los medios alternativos de comunicación, de las redes sociales. Eso se está convirtiendo en un resorte muy interesante que puede ampliar la movilización social. Por lo tanto, yo creo que los retos para el Estado moderno, como señalábamos, es cómo convertirse en un facilitador que canalice esa energía social y la conduzca para poder efectuar las correlaciones necesarias, alcanzar las reformas y poder transformar nuestras sociedades. Insisto, creo que solo las fuerzas políticas tradicionales son insuficientes, el rol del Estado es insuficiente. Más bien creo que el reto que tenemos es cómo estos actores sociales los convertimos, los llevamos a la mesa para que se conviertan en un factor fresco, nuevo, dinámico, que contribuya a equilibrar esa mesa desigual que hemos tenido entre un mercado muy robusto, un Estado muy disminuido, que el Estado ha sido el representante de nuestras sociedades, pero un Estado muy disminuido y en algunos casos muy supeditado al mercado. Porque incluso cuando el PNUD hizo su informe sobre estado de la democracia en América Latina, ya tiene algunos años, ya ponía como un poder fáctico a las calificadoras. Sí, así es, efectivamente. En mi país, por ejemplo, en los últimos años ha habido un esfuerzo por la inversión social notoria, por ejemplo, en el informe de desarrollo humano, que por cierto se lanzó en El Salvador como un reconocimiento de Naciones Unidas al rol social que ha venido haciendo en los últimos gobiernos el país. Pues se señala, por ejemplo, que la pobreza disminuyó en un 4.2% durante el año 2013.
que se incrementó un poco la clase media en 1.8%, por ejemplo. Entonces, son señales que lo que ha tenido a la base precisamente es la presión social. O sea, no solamente es el rol del Estado por sí solo, sino una sociedad muy pujante, muy activa. Por ejemplo, el rol de la lucha de las mujeres y los jóvenes en mi país es muy destacado. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se reflejó en el hecho de alcanzar al menos el 30% de la cuota de participación en lo que es la ley de partidos políticos. Entonces, yo creo que esa ruta es efectiva. Es decir, necesitamos estados fuertes, fortalecidos, pues, pero no autoritarios. Diríamos entonces que en otras partes del mundo, estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, esta misma revisión, necesitamos al Estado, necesitamos la política. Necesitamos el Estado debe de cobrar su papel de mediador. En las sociedades necesitamos que la política sea un instrumento para poder estimular el diálogo social, porque este es otro elemento muy importante. El diálogo social debe de ser una herramienta que nos permita acercar posiciones. Debatir, así es, poner sobre la mesa los intereses de los distintos sectores. Hoy, por ejemplo, el evento que vamos a tener, este Foro de la Democracia Latinoamericana en México, es una excelente oportunidad precisamente para delimitar y estimular el rol del Estado como facilitador de ese gran diálogo social. Muy bien, pero ¿qué piensa la gente de la política? Se necesita al Estado y se necesita la política para ponernos de acuerdo. Pero, ¿y qué piensan los ciudadanos latinoamericanos de la política? Le tenemos algunas percepciones de algunos mexicanos sobre la política. Vamos con ello y regresamos. Voces de la democracia. Crecer, ser plurales y sobre todo quitarse la corrupción. Lograr la igualdad ante la ley, ante la sociedad, económicamente también, ese es el reto de la democracia. El reto ya no es ni siquiera la democracia, sino realmente el problema que tenemos aquí es la opresión que vivimos todos los días de Estados Unidos para Latinoamérica. Yo creo que esa es la problemática principal. Estados Unidos nos tiene con un pie presionado. Es hacer que la gente realmente sea demócrata, no que nada más estén esperando a que les pongan una persona. Pues que cumplan lo que prometen. Corrupción, sacar la corrupción. Pues sacar a la pobreza de la gente. Reconocerles el derecho de elegir a sus gobernantes al pueblo y no imponerle de acuerdo a las ideologías de los partidos. Si hay una cosa que nos está afectando, que el pueblo vaya y que demande tranquilamente, para que podamos hacer que nuestros gobernantes o representantes comprendan nuestras necesidades más profundas. Pueden poner todas las democracias que quieran, hacer las leyes que quieran, pero si no hay honestidad, no hay nada. Voces de la democracia. En efecto, doctor, particularmente no nos hablan de la política, se las vamos a presentar en un momento más, pero sí nos hablan de los retos de América Latina. Lo que quiere la sociedad latinoamericana es la solución de sus problemas. Lo que tenemos que tener claro en nuestro diálogo, digamos, latinoamericano, es que la solución de esos problemas pasa necesariamente por el tema político, aunque nuestros partidos y la política en sí misma está pasando, y lo vamos a constatar en un momento más, en el Latino Barómetro, que la percepción que se tiene de la política es como un acto, digamos, oscuro, sucio, que no sirve. Hay un hecho que se puede comparar que es interesante y puede servir de referencia. Es interesante más allá de las ideas religiosas de cada sociedad y de cada persona, es interesante el fenómeno que está viviendo la Iglesia Católica. Yo particularmente soy evangélico, no soy católico, pero sin embargo es interesante el fenómeno, el viraje que ha logrado darle el Papa
respecto al combate de ciertas prácticas que se venían dando inapropiadas en la Iglesia Católica, negocios extraños con los bancos de la Iglesia Católica, la pedofilia, una serie de cosas. El hecho que el Papa enfrente y haga públicos esos temas está dando una percepción muy interesante, fresca, diferente, de un elemento que es muy importante, que es la credibilidad. En el mundo político también, yo creo que el mundo político ha sido hasta hoy sinónimo donde en mi país la frase que se utiliza es: los políticos se componen su vida. O sea, la política se desvirtúa y se convierte en un factor de acumulación personal, de enriquecimiento personal, y no en un mecanismo de servicio público. Así es. Entonces, se sirven con la cuchara grande los políticos. Cobrar en este caso el verdadero sentido, que es el de servir, creo que esta es una de las necesidades, y en esto el reto es cómo recuperar la ética en la función pública. Entonces, aquí hay un tema que es muy delicado. Algunos países de Latinoamérica han seguido una ruta muy interesante, como es el hecho de incluso proponer la disminución de salarios en la función pública. ¿Por qué? Porque los salarios también se convierten en un estímulo que genera una competencia muy desleal en la función pública. Un tema que cada país lo debe de reflexionar. He visto con interés, por ejemplo, la experiencia de Nicaragua. Nicaragua hace unos 3 años hizo una reforma interesante en la composición de los gobiernos locales. Para poner un símil, en mi país, El Salvador, la capital del Salvador, tiene 18 concejales que son los que administran la función municipal, un alcalde, alcaldesa y 18 concejales. Nicaragua reformó lo suyo y hoy tiene 80 concejales en la capital, Managua. Lo que se hizo fue disminuir salarios, ampliar la representatividad para quitarle el morbo salarial a la representación del gobierno de la ciudad. Que no se vea como botín. Ese es el tema. ¿Cómo hacemos para que no se vea como botín? Sí. Es uno de los grandes Sí. retos y de los grandes temas que se hablarán en el Sí, foro. claro, por ejemplo, también en este camino, por ejemplo, hoy se ha fortalecido más y mejor los mecanismos de Contraloría Ciudadana, por ejemplo, porque este es un elemento importante. Cada vez más, por ejemplo, hoy en mi país hay mecanismos, leyes que obligan al acceso a la información pública. Cada vez los ciudadanos demandan más y mayor información, por ejemplo, sobre el desempeño público. Y yo creo que en ese sentido los funcionarios públicos tenemos la obligación de aplicar mecanismos de transparencia, mecanismos también que pongan en relieve, por ejemplo, el ser ejemplo en la opinión pública. O sea, los escándalos, cosas de esas. Hoy es muy sencillo, un político, un funcionario comete una barbaridad y no necesita ver un medio de comunicación. Cualquier ciudadano saca su teléfono inteligente, lo filma, lo graba, lo pone en las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que hoy hay mecanismos de un mayor escrutinio público, y esto debe de llevar a una mayor reflexión a los partidos políticos a la hora de escoger al funcionariado. O sea, a las propuestas. ¿Tiene una relevancia nuestra percepción de la política? Sí, sí la tiene, porque por ahí pasa absolutamente todo, pero mientras se encuentren los niveles tan bajos, las soluciones se van a complicar. Le vamos a presentar estos números que revelan en dónde está parada la política en México y que así ocurre en otros países de América Latina, para que usted comprenda que si siguen esos niveles la solución se complica. Vamos con ello y regresamos a las conclusiones. Voces de la democracia. El interés en la política en el año 2013 alcanza el 28% en la región. Sin embargo, la participación política convencional, firmar una petición, asistir a manifestaciones o trabajar para un partido, son actividades que cerca del 90% de la población no hacen. Hay poco interés en la política, pero 1 de cada 4 latinoamericanos hablan de política con frecuencia. Voces de la democracia.
En este foro, en el documento conceptual se dice lo siguiente: la compleja situación interna de nuestros países, más la situación internacional, es decir, la inestabilidad económica internacional y el dominio del capital especulativo, representan un enorme riesgo en América Latina y también para el Estado. Al perpetuar la desigualdad, el Estado está provocando una profunda secuela de inestabilidad, incertidumbre y pesimismo social respecto del presente y del futuro. En esta mesa, platicando con el doctor Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, hemos encontrado, digamos, algunas llaves importantes. Sin participación social no hay solución. Se necesita más servicio público, ética, enfrentar la corrupción, que aumenten los niveles de control ciudadano sobre el quehacer político, transparencia, rendición de cuentas. ¿Cómo resumiría, doctor, nuestros retos y las instituciones y los actores que se necesitan para fortalecer a la región? Por eso creo que uno de los temas fundamentales en esto es el diálogo social, el situar en el espacio público, el no tener temor en situar en el espacio público los problemas que aquejan a nuestra sociedad, porque desde los estados, desde nuestras instituciones, tendemos a veces a maquillar los problemas, a ocultar los problemas y a no enfrentarlos de manera valiente. Yo creo que, y lo que ocurre es que los ciudadanos no son tontos, se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Que los gobiernos mienten y maquillan. Así es, y nosotros a veces desde las instituciones procuramos meter debajo de la alfombra los problemas. Yo creo que se necesita en ese sentido, con valentía, entender que la gente sabe, que la gente conoce, que la gente nos observa, que la gente hoy está más informada que antes, que hay mecanismos públicos hoy, como son los medios de comunicación, las redes sociales, los teléfonos, etcétera, que la gente se intercambia la información. Si los medios de comunicación no lo dicen, la gente lo comparte por las redes sociales. Por supuesto. También los rebasa los propios medios. Así es. Y que por lo tanto lo que debemos de hacer las instituciones del Estado es de manera valiente enfrentar los problemas. Creo que eso puede generar el enfrentar los problemas, el proponer soluciones, el abrir espacios de discusión sobre esos problemas y luego también ver en las sociedades mecanismos proactivos, dinámicos, que efectivamente tienen fórmulas, propuestas válidas para enfrentar esos problemas sociales. Hoy, por ejemplo, nuestras sociedades también debemos de estimular los mecanismos ciudadanos de acceso a la información pública. La mayoría de nuestros países cuenta con normativas. Muchas veces los ciudadanos lamentablemente todavía no están debidamente informados. Yo creo que la sociedad civil debiera de estimular, explicar a la ciudadanía los distintos mecanismos que existen para acceder a la información pública y poder de esta manera tener opinión sólida, fundamentada respecto de los problemas que aquejan a nuestras sociedades y poder incidir, poder influir. Creo que en este sentido también es relevante el rol que puede ocupar, que pueden ejercer los mecanismos de gobierno local en abrirse en este sentido al debate ciudadano. ¿Por qué? Porque las transformaciones, el debate ciudadano no se está dando desde las organizaciones tradicionales, desde las centrales sindicales, desde las asociaciones de maestros, no, se está dando desde la comunidad, se está dando desde las redes, etcétera. Entonces hoy es más efectivamente ciudadanizado, más plano, más transversal los métodos de incidencia sobre los problemas de la sociedad. Es decir, que si antes en el pasado unos cuantos resolvían o encontraban mecanismos de solución para los grandes problemas, hoy la solución pasa por ensanchar la mesa, por ampliar el número de actores, digamos, en la búsqueda de soluciones. Y no es despreciable el rol que puedan jugar obviamente los grupos organizados, las centrales sindicales, los grupos de maestros organizados, las asociaciones de género, etcétera. Es muy destacado, es respetable,
pero hoy hay otros mecanismos desde la propia sociedad, desde la comunidad, que son muy activos, que están proponiendo, que están poniendo el dedo sobre la llaga, sobre los problemas. Entonces, por eso creo que se necesita abrir los más diversos mecanismos de expresión, de comunicación, de intercambio para construir soluciones. Pero eso pasa, insisto, porque las instituciones del Estado reconozcamos que nuestro papel es el de facilitar, canalizar esa energía social para poder alcanzar esas soluciones. Es decir, que América Latina se enfrenta a manera de conclusión, doctor, y será tema central en el foro, lograr sí elecciones transparentes, legales, libres, confiables, pero que la democracia logre traducirse en sociedades más libres, digamos, más iguales, más justas. Más inclusivas, más abiertas al debate. En este sentido, creo que es importante que las sociedades también reconozcamos que es necesario invertir en la institucionalidad democrática. Por ejemplo, usualmente en lo que es la institucionalidad democrática, sean institutos electorales, comisiones electorales, tribunales electorales, la gente a veces ve con recelo que se invierta en democracia, pero necesitamos que esos instrumentos también cuenten con los recursos suficientes, necesarios para poder interactuar con la ciudadanía. Por ejemplo, hoy que está en boga, por ejemplo, temas como la equidad de género, necesitamos que la institucionalidad democrática, que los institutos electorales, por ejemplo, interactúen con los partidos políticos, porque es necesario reeducar en materia legal y en materia política a la militancia, a la dirigencia de los propios partidos políticos. Y esta es responsabilidad de las instituciones del Estado, porque desde los partidos políticos hay mucha resistencia al cambio. Y en ese sentido tiene que ser el Estado el que asuma su responsabilidad respecto a reeducar a sus instituciones. Los partidos políticos, los organismos que ejercen control electoral desde el marco estatal, local, también ameritan capacitación, educación, formación, debate para poder ser garantes del desarrollo democrático de nuestras sociedades. Pues uno de los temas, de los grandes temas que se van a abordar en este quinto foro de la democracia latinoamericana. Yo le agradezco mucho al doctor Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, que va a participar en este foro. En los próximos minutos, su presencia en este programa para hablar de los desafíos para la democracia en la región. Gracias, doctor. Gracias, María Elena. Gracias a las personas que están atentas a este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.